¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Primero quería verificar que se escuchaba correctamente. Si me pueden confirmar, por favor, si se escucha correctamente. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Juan Miguel Galeas y el día de hoy lo que vamos a conversar es sobre esta necesidad que tenemos todas las personas que trabajamos en organizaciones o que tenemos emprendimientos, que es nuestra capacidad de innovar, de poder crear ideas que las personas después quieran usar, ideas que podamos difundir y que la gente le parezca valioso y que las quiera aceptar. Eso funciona mucho para lo que es emprendimiento, mucho para lo que es desarrollo de proyectos o productos nuevos, digamos, en las empresas. Y la herramienta metodológica que vamos a conversar hoy, que nos va a permitir, digamos, a través del ejercicio de sus procesos y de sus actividades, garantizar que vamos a llegar a desarrollar un producto, un servicio o implementar un proyecto innovador, es el Design Thinking. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de esta herramienta que es un medio, que es un mecanismo que nos va a permitir justamente alcanzar nuestro objetivo, que es generar innovación, que significa crear cosas que las personas realmente valoren y deseen usar. Agradecemos también a las múltiples personas que nos han venido acompañando a lo largo de estos ya varios meses que estamos dando estos conversatorios y estas charlas y estos webinars, que lo hacemos realmente con mucho gusto porque nos encanta difundir esta información para que las personas puedan aprovecharla tanto en su organización como en su vida profesional. Nosotros somos una consultora de innovación. Creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nosotros lo que hacemos es maximizar la creatividad de las empresas o de las personas, reduciendo equipos, digamos, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. Tenemos la fortuna, digamos, de haber sido una de las empresas pioneras en el país, por lo cual tenemos una trayectoria con clientes que nos brindan sus testimonios de satisfacción, por lo cual estamos realmente muy orgullosos. ¿Qué servicios brindamos nosotros? Brindamos servicios de formación, tanto in-house como abiertas, implementación de proyectos de innovación para que una organización pueda desarrollar una innovación con éxito, proyectos de transformación, que consideramos nuestro reto más importante, que es llevar un cambio en la cultura de una organización. Lo hacemos a través de herramientas de la creatividad, herramientas de gestión ágil, como en este caso el Lean Startup, y herramientas que nos permitan trabajar lo que consideramos más importante, la parte de la mentalidad, la parte de las habilidades blandas de las personas. Nuestros clientes han sido reconocidos como, digamos, que aplican las mejores prácticas para innovar, lo cual evidentemente nos llena de mucha satisfacción. Hemos trabajado también con empresas pequeñas, digamos, pero muy creativas, muy innovadoras, como algunas startups. Aprendemos mucho también de las startups, nos gusta trabajar con ellas, porque son empresas muy dinámicas, que siendo muy pequeñas, igual logran crecer de manera importante en poco tiempo con impacto. Y también nos especializamos en ayudar a organizaciones que tengan temas que requieran resolverse con comunicación entre múltiples áreas, que muchas veces los problemas que hay en las organizaciones, más que porque la tarea sea compleja, es porque la comunicación es compleja. Y trabajar usando herramientas como pensamiento visual y otras que reducen la fricción y que incrementan la calidad de la comunicación en muy poco tiempo y que se puede generar enormes resultados, también es una de las cosas que nos especializamos. Eh, Hemos tenido clientes en diferentes sectores a lo largo de ya muchos años que estamos dedicados a este mundo de la innovación, tanto en el sector público como privado, lo cual nos da un panorama muy completo de lo que es innovar. Y ahora estamos lanzando, bueno, ya tenemos más de, yo diría, pasamos las 15 promociones en total o más que tenemos de egresados de nuestros programas de formación virtual, que los lanzamos justamente a raíz de que empezamos a tener las restricciones. Y ya tenemos una enorme experiencia en haber lanzado programas de formación virtual
donde los resultados se pueden ver. Vamos a hablar más adelante de eso con detalle, contándoles los testimonios de las personas que han participado, pero efectivamente hemos logrado desarrollar una experiencia formativa muy potente. Y ahora, como siempre, queremos darnos cuenta de en qué este entorno que estamos, pero a veces olvidamos que esto ya lo hemos vivido. Hemos vivido esto ya. La humanidad ya ha pasado por esto. Estamos realmente viendo un déjà vu. En el 1910 hubo una pandemia y si ustedes pueden ver lo que ocurrió en esa época, prácticamente estamos viendo un calco de lo que pasó en ese entonces. Y al igual de también en ese entonces hubo cuarentenas. Y los negocios, igualmente como en ese entonces, o como es hoy, también sufrieron mucho. De repente lo que no es muy conocido es que los cines en Estados Unidos era una industria relativamente nueva, pero las salas de cine eran propiedad de familias. Y estas familias es como si fueran bodegas, ¿sí? Como bodegas de barrio, eran propiedad de familias. Y los cierres evidentemente afectaron económicamente y empezaron a quebrar. En ese contexto en el que la industria del cine estaba prácticamente quebrando día a día, un empresario, Adolf Zukor, que él era el fundador de la Paramount Pictures, tuvo la visión de conseguir el apoyo de inversionistas para desarrollar un proyecto nuevo en el tema de cine. Imagínense ustedes hoy que alguien quiere desarrollar un proyecto nuevo en la industria del cine, hoy. Parecería un poco descabellado, ¿cierto? Dadas las circunstancias. Pues bien, eso mismo parecía en ese año, pero lo logró. ¿Y qué cosa es lo que convenció a los inversionistas de ese tiempo? Formar lo que son las primeras cadenas de cine. Es decir, no existían las cadenas de cine. Como decía, eran unos negocios de familias. Dijeron, pero estos negocios tienen que ser cadenas para que puedan generar un canal de distribución potente para nuestra producción. Imagínense ustedes que son personas que crean películas y si los cines quiebran, ¿cómo los van a vender? ¿Cómo los van a exhibir? Todos sus negocios se derrumban. Así que decidieron invertir en un negocio en problemas, con cuarentenas, y ya conocemos cómo es la realidad de los cines, ¿verdad? Y a pesar de ello, decidieron crear estas cadenas de cine. Y tuvieron tan éxito que esta empresa pudo distribuir sus películas, pero no solo eso, pudo también firmar contratos con los actores, que en ese momento, evidentemente, también estaban en problemas, y estos contratos fueron hechos en contratos de exclusividad. Y les pedían a los actores, a cambio de esos contratos de exclusividad, que actúen en la vida cotidiana como si estuvieran actuando en sus películas, cuando los entrevistaran en la radio, cuando los vieran en un restaurante, que actuaran como si fueran los personajes, para que las personas mantengan una magia respecto de su imagen. Y ese concepto es lo que hoy se conoce como la estrella del cine. La estrella del cine fue una creación que nació de estos contratos que popularmente en la industria del cine se conocen como el Star System, que nació justamente a raíz de esta creación de Adolf Zukor y de todos los inversionistas que vieron en esto una oportunidad. Es decir, Hollywood como lo entendemos hoy, como lo conocemos, nació de aprovechar las oportunidades que generó la pandemia. Y esto no es nuevo. Miren lo que dice Andy Grove, que es fundador de Intel. Él dice, las malas empresas son destruidas por la crisis. O sea, es muy duro, ¿verdad? Porque uno podría pensar, no, pero este pobrecito, es que no tienen la culpa. Es muy duro. Dice, las malas empresas son destruidas por las crisis. Las buenas empresas sobreviven a las crisis, pero las excelentes son definidas, o yo diría redefinidas por las crisis. De repente, no todos lo conocen, pero General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb, todas estas empresas nacieron en tiempos de crisis. Por ejemplo, Uber y Airbnb, que son muy conocidas hoy, nacieron en el 2008 en plena crisis financiera, cuando las personas perdían sus casas. Recordarán esa época que en Estados Unidos y en bastantes países de Europa la crisis financiera golpeó muy fuerte, acá también. Pero en Estados Unidos el tema era más dramático porque la gente perdía sus propiedades, les quitaban sus casas, la gente se quedaba sin casas. En ese contexto tan grave de esa época, aparecieron estas dos compañías, Uber y Airbnb, que ¿qué es lo que hacían? Generaban un ingreso extra a cualquier persona.
Si tú tenías un espacio libre en tu casa, podías alquilarlo. Si tenías un departamento que no estabas usando, podías ponerlo en alquiler. Si tenías un auto y no tenías un ingreso, no tenías un sueldo, podías convertirte en transportista por un tiempo que el que tú desearas y usar tu movilidad para poder conseguir un ingreso. Estos conceptos de estas dos empresas aprovecharon la oportunidad que aparecía producto de una crisis. Pero estas oportunidades no están a simple vista, no es que estén ahí para que nosotros las observemos y sean obvias. Estas oportunidades están escondidas. Crisis es, para los chinos, es la mezcla del peligro y la oportunidad. Miren esta sabiduría ancestral. Sin embargo, eso no es tampoco raro para Occidente. La propia palabra crisis viene de juicio, decisión y acción. Juicio, decisión y acción. Crisis no son tiempos de sufrimiento, de dolor, de tragedia. Crisis son tiempos en los que tenemos que reflexionar, tomar una decisión y actuar. Por eso creemos nosotros que los tiempos de crisis son tiempos de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Para los que acá, además, nosotros hemos hecho una investigación de diferentes, digamos, empresas de consultoría del mundo, y en estas investigaciones lo que hemos concluido es que nadie tiene una certeza exactamente cómo va a ser el desarrollo del futuro, a pesar de que son las compañías líderes en el campo de la inteligencia comercial, de la consultoría en el mundo. Estamos hablando de McKinsey, de EY, de Boston Consulting Group, son empresas muy reconocidas, pero aún así no coinciden en lo que ellos creen que va a ocurrir. Pero hay una frase que me gustó mucho del Boston Consulting Group, que se las quiero también transmitir a ustedes. Dice, los pioneros no solo adaptarán las nuevas necesidades, sino que proactivamente moldearán el contorno, o sea, el contexto en el que vivimos a través de educación y actividades promocionales y la innovación. ¿Qué significa esto? Que hoy día los que tengan la visión y la claridad de darse cuenta que es el momento donde aparecen nuevas oportunidades, las puedan identificar y las puedan aprovechar, no solamente van a poder adaptarse más rápido que el resto, sino que van a poder moldear el futuro. Y estas condiciones se dan muy rara vez en la historia. Si quieren conocer más a profundidad sobre los temas que estamos comentando, tenemos un canal en YouTube donde ustedes pueden seguirnos y ver todos los temas que vamos publicando todas las semanas con invitados muy, muy especiales también. Tenemos expertos que trabajan actualmente en áreas de innovación en las empresas, que nosotros conocemos a lo largo, digamos, de lo que tenemos nosotros de experiencia de trabajar en el sector, y los invitamos para que conversen sobre sus casos reales, sobre su propia experiencia, y además también otros, digamos, programas relacionados a los temas que hemos estado conversando, de cómo adaptar su empresa a la nueva realidad, etc. Así que los invito a entrar al canal de YouTube de Galea Júpiter Consulting y seguirnos para estar al tanto de todas las novedades que continuamente estamos subiendo al canal. Hay algo que tenemos que ya aceptar. La incertidumbre no es algo que va a pasar, o sea, ha venido para quedarse. Si eso ya era cierto antes de este periodo de pandemia que estamos viviendo, con mayor razón hoy. O sea, antes, de repente, algunos nos sentíamos seguros en nuestro centro de trabajo porque creíamos que este mundo agitado de tecnología era solo para algunos sectores, era solo en algunas industrias, era solo para algunos, digamos, pero en nuestra empresa, ¿no? Las cosas se mantenían más o menos igual, las cosas no cambian, la gente no cambia, y muchas personas pensaban así. Pero nos damos cuenta que hoy día pensar así es ya ser suicida, ¿cierto? Ya tenemos claramente que todo cambia, que todo se amolda y que tenemos que adaptarnos de manera muy rápida. Y entender que la forma como trabajamos no está diseñada para la incertidumbre es el primer paso para poder lograr resultados. Lo que tenemos que entender es que nosotros normalmente trabajamos pensando que estamos en un mundo estable, donde las reglas de mañana se van a parecer a las de hoy. Y lo que tenemos hoy es un mundo totalmente inestable e incierto, donde las reglas de mañana no se parecen a las de ayer. Y esto, mayor razón, nosotros en Perú estamos viviéndolo, y seguro que todos, como yo, estamos que miramos el último flash que nos pasan por las redes sociales para ver cómo están las cosas, y la incertidumbre, créanme que no va a terminar este domingo, esto va a continuar, y no va a terminar cuando se elija un presidente. No es un tema de momento, no es un tema de esta circunstancia, es un tema que ha venido para quedarse.
Y entender que la forma de trabajo en incertidumbre no es la misma que la de trabajo en una vida más estable, es algo que nos va a ayudar muchísimo para adaptarnos a esta realidad que estamos viviendo. Y acá les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Existía esta industria, ¿no? De repente los que han visto este dibujo de Frozen recordarán en una escena que al principio están cortando hielo, ese hielo se cortaba, se cosechaba para venderse. Imagínense esta industria que tenía muchos trabajadores, muchas empresas dedicadas a cortar y comercializar hielo. De pronto, cuando aparece una tecnología nueva, simplemente desaparece. Ahora, ¿por qué desaparece? Preguntémonos. ¿Porque hicieron mal su trabajo? ¿Porque cortaban mal el hielo? ¿Porque pagaban mal a sus trabajadores? ¿Porque no atendían bien a sus clientes? Nada de eso, lo podían hacer perfecto todo. El tema es que cambió el contexto. Y lo que está pasando hoy es lo mismo, pero no por un cambio tecnológico, sino por un cambio biológico. Está cambiando el contexto en el que estamos. Este cambio de contexto no le importa si tú sigues haciendo bien tu trabajo, si tú cumples las tareas que están en tu manual de función. No le interesa si tú sigues atendiendo a tus clientes con la misma calidad de siempre. El cambio de contexto significa que lo que hacemos ha dejado de tener el mismo valor. Y hoy día tiene un nuevo valor, un valor distinto. Descubrir cuál es el nuevo valor de lo que hacemos es clave para que nuestra empresa se pueda adaptar. Pero descubrir qué cosa es lo que hoy la gente valora más es clave para poder aprovechar las oportunidades. Y no hay herramientas mejor para poder entender cómo explorar estas oportunidades que las herramientas para la innovación, los marcos de trabajo para la innovación. Las herramientas que uno aprende en innovación están diseñadas para la incertidumbre, están diseñadas para estos momentos. Porque cuando innovamos siempre hay incertidumbre. Entonces, las herramientas que normalmente uno aprende cuando uno desea desarrollar un producto y servicio nuevo que genere mucho impacto, ¿verdad? Que esto que lo aprendían las personas probablemente de las áreas comerciales más avanzadas de las empresas, o lo aprendían las personas que estaban más vinculadas al mundo de la tecnología, hoy día se ha vuelto una herramienta que todos debemos manejar. Es como saber un poco de contabilidad, como saber un poco de administración, como entender un poco de marketing, tenemos que entender un poco de innovar, porque ya es algo que ha venido, como digo, para quedarse. Imagínense que tienen que escalar una montaña como el Everest. Es un desafío gigante, pero un desafío gigante no se resuelve solamente queriendo resolverlo. Tenemos que pensar cómo. Y la única manera en que se resuelve un desafío gigante es dividiéndolo en desafíos más pequeños. En el caso de escalar una montaña, por ejemplo, primero tenemos que llegar al campamento base, después aclimatarnos, después escalar, después planificar el descenso, que a veces es más difícil que el ascenso, para poder llegar con seguridad. No lo puedes hacer todo de golpe, tienes que hacerlo en partes. El reto enorme lo tienes que dividir en retos más complejos, más pequeños. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer cuando queremos innovar. Lo que tenemos que hacer, este reto complejo de crear algo nuevo que impacte mucho, lo tenemos que dividir en retos más pequeños. Uno de ellos es tener una propuesta de valor creativa. Técnicamente esto lo que quiere decir es que tenemos que crear algo que a la gente le guste muchísimo. Pero esto que le guste muchísimo a las personas es más fácil decirlo que lograrlo. Y para eso tenemos que aprender a ser muy creativos. Después, tenemos que crear un producto o un servicio alrededor de esa idea. Cuando tú tienes una buena idea, la idea por sí sola no es suficiente. Tienes que poder ver cómo la vas a comercializar, qué precio le vas a poner, cómo la vas a aplicar, cómo lo vas a distribuir, quiénes van a ser tus aliados, cómo vas a cobrar, cómo va a ser tu estructura de costos. Tienes que pensar en todo eso. Y todo eso es un proceso de gestión que tenemos que aprender. Pero adicionalmente tenemos que poder manejar un equipo que lo lleve esto adelante. Combinando la capacidad de crear, combinando la capacidad de gestionar ágilmente y combinando la capacidad de poder llevar adelante con equipos que se puedan manejar en incertidumbre, tenemos la capacidad innovadora, que es la combinación entre una capacidad creativa y una capacidad emprendedora. ¿Y qué herramientas nos permiten aprender a crear? La que es más difundida y que da más resultados el día de hoy es el Design Thinking. El Design Thinking es la herramienta justamente la que vamos a profundizar más hoy. Y por eso me gusta esta introducción, porque me permite encontrar la relevancia, o sea, por qué es importante estar usando estas herramientas, cuál es la importancia de estas herramientas.
Y después, el Lean Startup, que es la herramienta que nos va a permitir construir, ¿verdad? Nos va a permitir construir este producto o servicio. Y finalmente, la herramienta que nos tiene que ver con las habilidades blandas para poder desarrollar el equipo que nos va a permitir llevar adelante la idea. Así que el reto enorme que es innovar lo dividimos en el reto de diseñar, de generar una herramienta, digamos, de gestión y un adecuado manejo de los equipos y las habilidades blandas que ese equipo necesita. Si quieren conocer casos en el Perú sobre transformación digital o sobre la aplicación de estas herramientas, pueden ver este interesante informe de la UTEC, lo pueden descargar, lo buscan en internet, PDF, Transformación Digital en el Perú, y lo van a poder acceder. Si quieren, también pueden dejar sus correos electrónicos a las personas que estén interesadas, y podemos ver múltiples empresas que tienen ya aplicando estas herramientas metodológicas para lograr innovaciones, y ahí van a poder leer casos concretos de empresas que ya lo usan, y cómo se aplican, no en los otros países, sino acá, en nuestra realidad peruana. Y todos dicen lo mismo. El paso número 1 para que una organización aprenda y pueda ser innovadora es que las personas incorporen una cultura que les permita hacer eso. ¿Y por qué funciona esto? Porque digamos, las herramientas metodológicas de la innovación permiten que el costo que significa crear algo nuevo se reduzca al reducir el costo de equivocarnos cuando estamos pensando que vamos a tener un resultado determinado. Muchas veces cuando uno innova, hay tantas variables que uno desconoce que lo más probable es que nos equivoquemos seleccionando algunas. Lo importante es que ese error cueste muy poco. Cuando una persona quiere que nada le salga mal, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dedicar a planificar el 90% del tiempo para ejecutar solo el 10%, que así no aprendemos mucho, porque solo se aprende en la medida que lo apliques. En cambio, en las herramientas que nosotros trabajamos para la innovación con las empresas y con las personas y los emprendedores con los que trabajamos, nos ayudamos a aprender cómo generar conocimiento sobre su negocio muy rápido, pero a muy bajo costo. Esto que en teoría suena interesante, también se ha probado en la práctica. Hay un informe de IBM que evaluó justamente la diferencia entre los proyectos que aplicaban Design Thinking y los proyectos que no lo hacían. Y los que aplicaban Design Thinking tenían menores costos que los que no lo aplicaban y tenían mayor utilidad versus los que no lo aplicaban. Entonces, se puede afirmar no solo por, digamos, la experiencia teórica, sino también por la experiencia práctica, que el Design Thinking y estas herramientas de innovación reducen los costos e incrementan la utilidad. ¿Y en qué consiste, ya entrando en el tema concreto del Design Thinking, cómo funciona esta herramienta? Son 5 pasos. 1 es empatizar. Significa que vamos a conocer qué cosa es lo que las personas sienten. 2, definir, que es ver el problema desde la mirada de la persona para quien estamos diseñando. 3 es idear, que significa que vamos a crear múltiples soluciones. 4, prototipar, que lo que vamos a hacer es seleccionar una de estas soluciones para poder efectivamente llevarla a probar, que es la fase final, que es el testeo, donde ya nosotros lo que hacemos es efectivamente terminar de entender el proceso y ver cómo esto puede impactar, ¿verdad?, en los resultados. Y si encontramos que las cosas no funcionaron, las revisamos y volvemos a rediseñar el proceso. Al principio, a las personas que primera vez aplican Design Thinking, nos ha pasado tenemos cientos de casos que podríamos contar de los procesos de formación que hemos hecho y aparte de las consultorías en las organizaciones que hemos aplicado. Al principio, la primera vez, genera un poco de desorientación porque no estamos muy acostumbrados a la forma de trabajo que tiene el Design Thinking. Sin embargo, rápidamente el equipo se da cuenta de cómo funciona, lo entiende y finalmente encontramos una solución potente. ¿Qué significa empatizar? Empatizar, este dibujo me ayuda a explicarlo mejor. Es ponernos en el zapato de la otra persona para quien estamos diseñando. La otra persona no es el diseñador, la otra persona es el usuario, el que queremos que use la innovación.
¿verdad? Recuerden que lo que queremos cuando innovar es que la otra persona lo use. Entonces, tenemos que saber no solamente qué piensa, sino hasta qué siente, para poder crear cosas que conecten emocionalmente con esa persona. Después tenemos que definir el problema. Tenemos que definir el problema significa tenemos que poder identificar el problema no desde la mirada de la empresa que está creando un producto o servicio, sino desde la mirada de que lo va a usar. Acá hay un ejemplo, un dibujo medio cómico que me permite explicarlo. Tenemos una chica de Occidente y una chica de Medio Oriente. La chica de Occidente dice, todo tapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Y la chica del Medio Oriente dice, todo destapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Entonces, las dos, yo no voy a decir quién tiene razón, pero sí puedo decir que si soy una empresa de cosméticos, no le voy a vender los mismos, con la misma estrategia a la chica de Occidente que a la chica de Medio Oriente porque tienen dos formas distintas de ver el mundo. Y entender esa otra mirada, cómo ven el problema la otra persona, no nosotros, el usuario, es clave en el proceso de hacer un buen diseño, que es la fase 2. En la tercera ya pasamos a recién en este momento a presentar alternativas de solución. Recién en este momento empezamos a idear, a pensar diferentes caminos, diferentes procesos para poder llegar a la solución. En el mundo presencial nosotros llenábamos las paredes con los famosos post-its, ¿verdad? Y agrupábamos ideas y creábamos ideas muy distintas. Ahora lo hacemos, pero con herramientas virtuales funciona bastante bien. Y trabajamos con los equipos a distancia y no hay ningún problema con eso. Y podemos crear e idear soluciones. Es más, algunas veces solamente hemos trabajado con algunas empresas que nos han pedido que los ayudemos a idear soluciones, nada más. Porque ellos ya tenían, digamos, una consultora, por ejemplo, muy reconocida del Perú, nos llamó para eso, para ayudarlos a sus clientes a que les ayudemos a idear soluciones, porque le habían hecho un estudio de mercado, pero faltaba cómo aplicamos y qué creamos. Entonces, solamente la fase de idear ya es muy potente, ¿no? Crear cosas nuevas y propuestas nuevas. Tenemos diferentes técnicas que podemos aplicar para hacer que las personas se imaginen. No necesitan realmente ser un monstruo en creatividad, porque la creatividad está dentro de cada uno de nosotros, la hemos aprendido, solo que está tapada por un proceso formativo, educativo. Y la podemos redescubrir, la podemos sacar con algunas herramientas que justamente nos ayuda el design thinking y las personas que lo practican las aprenden y las aplican. Y una vez que tenemos una idea, pues seleccionamos una de tantas que vamos a tener y lo que hacemos es crear un prototipo. Un prototipo significa hacer una prueba rápida de una idea. Imagínense que quiero probar el concepto de un carro deportivo. Sería loco si para probar el concepto invierto millones. Lo que tengo que hacer es hacer una prueba rápida, ¿no? Bueno, esto es un poco a manera de broma, pero en realidad es algo así. Con el menor costo posible tengo que probar mi idea. Lo que quiero es simplemente tener un vistazo inicial para poder tener una primera aproximación y saber si estoy en un camino o no. Imagínense que yo quiero presentar modelos de carro para que alguien los escoja y voy a estar comprando los carros para que recién darme cuenta que le gusta. Lo que tengo que hacer es o traigo fotos o hago un prototipo, pero tengo que tener algo que no cueste lo que cuesta construir la solución para recién darme cuenta qué cosas la gente quiere. Y muchas veces hacemos eso en nuestros negocios. Decimos, nadie va a querer mi producto si todavía no lo he terminado de hacer, ¿no? Es como cuando dicen, no, pero nadie le va a gustar esto porque está inconcluso. Tengo que terminarlo, tiene que estar perfecto. Recién ahí voy a saber si la gente lo quiere o no. Y muchas veces invertimos muchos recursos, tiempo, dinero, en tener todo listo para recién darnos cuenta que a la persona no le gusta tanto. Justamente las herramientas de aprender cómo hacer prototipos, aprender cómo diseñar con el Design Thinking, le van a permitir a una persona entender exactamente qué cosa es lo que tiene que testear y qué cosa es lo que tiene que invertir para probar sus ideas antes de gastarse todos sus recursos. Y de eso no se trata, ¿verdad? ¿Para qué no vamos a gastar todo en probar nuestras ideas? Ese dinero lo necesitamos ¿para qué? Para lanzar, para el marketing, para difundir, para captar más clientes. En probar nuestras ideas tenemos que gastar lo mínimo. Justamente la herramienta del design nos permite eso. Y ya en la última fase es probar. Y como se dan cuenta, esta foto es una imagen típica de Design Thinking. Si se dan cuenta, ahí estamos probando un equipo de sonido. ¿Y cómo se prueba? ¿Acaso tenemos un equipo construido? No. Una pizarra, una silla, un papel. Con elementos tan simples, podemos hacer que una persona nos diga si realmente le gusta o no el diseño de un equipo de sonido para auto. No tenemos que construir el equipo de sonido, porque si hay un botón que falta,
con un papel también nos vamos a enterar. Si hay un botón que sobra, nos vamos a enterar. No necesitamos construirlo. Y el costo de equivocarnos es mínimo. Es un papel, podemos hacer otro. Entender el concepto de cómo una idea compleja poder llevarla a prototipo y cómo hacer una evaluación que no sesgue es parte de los aprendizajes que tenemos en Design Thinking. Design Thinking, entonces, en resumen, es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. ¿Y qué casos de éxito son muy conocidos en el mundo? El mouse de Apple fue creado usando Design Thinking por encargo de Steve Jobs a una consultora que se llama IDEO. Y justamente esa consultora IDEO fue contratada por el grupo Intercorp para hacer los colegios Innova Schools. Los colegios Innova Schools son justamente creados usando la herramienta metodológica Design Thinking. Y son un caso de éxito en el mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en Moscú, aprovechando que estaba, digamos, viendo la selección en el Mundial, y conversé justamente con personas que hacían design allá en Moscú. Y ellos conocían el caso y estaban súper interesados en que este caso fuera difundido en Europa, lo cual ocurrió. Yo pude contactar a Innova School con ellos para que la persona gerente de innovación peruana exponga en este, digamos, Congreso Europeo, y fue muy bien recibido la propuesta. Y esto es un mensaje que siempre me gusta dar. Nosotros acá en el Perú podemos crear cosas que realmente impacten en el mundo. Y hacer que nosotros aprendamos las herramientas nos va a permitir sumarle ya a la enorme capacidad creativa y emprendedora que tenemos, con una estrategia y con un cierto orden, un cierto marco de trabajo que nos va a permitir explotar al máximo esas capacidades creativas que tenemos. Para los que recién están incorporándose, le decimos nosotros somos una consultora de innovación, creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes, nos dedicamos a la formación de equipos, a la implementación de proyectos de innovación y a la transformación cultural de las organizaciones para que se conviertan en equipos innovadores. Tenemos experiencia trabajando tanto en el sector público como privado y en diferentes sectores, lo cual nos da un panorama enorme respecto de lo que es la innovación en la práctica. Y ahora les quiero dejar con Paola para que nos explique sobre unos programas que estamos lanzando para las personas que estén interesadas en aprender estas herramientas. Después de esta presentación, vamos a responder las preguntas que nos han ido dejando a lo largo de la presentación y cuando se han inscrito para el conversatorio o el webinar del día de hoy. Entonces, lo dejo con Paola. Buenas noches a todos. Me presento, soy Paola Falcón, consultora, facilitadora y coach de innovación por más de 5 años de Galea Júpiter Consulting. Agradecerles por acompañarnos en este conversatorio y aprovechar su asistencia para compartirles los servicios que tenemos en este 2021. Como saben, somos una consultora de innovación y brindamos principalmente asesorías, consultorías en la creación e implementación de nuevos productos y servicios, o la adaptación de los existentes a nuevos mercados y o contextos. Además, podemos transformar la cultura de su organización para que inicien el camino hacia la innovación. Para esto estamos ofreciendo una sesión de diagnóstico sin costo para poder conversar de cómo encontrar oportunidades, mejorar la productividad y o reducir costos en su empresa. Se les está compartiendo un link por el chat de Zoom donde pueden colocar sus datos para que puedan acceder a esta sesión de diagnóstico y podamos atenderlos a la brevedad con cualquiera de nuestros consultores. El segundo servicio que me gustaría compartirles son nuestros talleres de las principales metodologías para innovar, como son el Design Thinking y Lean Startup. Y hemos incorporado un nuevo taller, Habilidades Blandas para la Innovación. Pueden contratar nuestros servicios, ya sea para que los capacitemos in-house o a través de nuestros talleres abiertos al público. Sus colaboradores en talleres dentro de sus empresas, ¿no? ¿Y por qué estudiar innovación? ¿Para qué llevar talleres de innovación? Ya no basta con ser eficientes, no basta con hacer mejor las cosas que hoy hacemos.
Debemos buscar hacer cosas nuevas. Es el mejor momento para aprender a innovar, a pensar distinto y para incorporar nuevas habilidades blandas adecuadas para este contexto. ¿Para qué metodologías ágiles como Design Thinking y Lean Startup? Tenemos que adoptar nuevas formas de hacer las cosas. Ya no basta con el planeamiento estratégico. Debemos incorporar nuevos conocimientos. ¿Por qué con nosotros? Con Galea. Somos una consultora especializada en temas de innovación con más de 7 años de experiencia desarrollando e implementando proyectos de innovación en diferentes empresas del país. Porque en nuestros talleres no hay mejor forma de aprender estas metodologías que con cursos sincrónicos y prácticos. Nosotros le brindamos esta combinación. En este mismo link pueden aprovechar el paquete que tenemos para ustedes por acompañarnos el día de hoy. Como ven, estamos iniciando el 5 de mayo el taller de Design Thinking y 4 de mayo el Lean Startup y habilidades blandas para la innovación. El precio de cada uno de los talleres en precio regular está a 790 soles, pero por acompañarnos y dejar sus datos en el link, los estamos dejando a 330 más IGB cada uno. Pueden comunicarse al celular que ven ahí, 960-616-425, o dejar sus datos en el link que les hemos pasado previamente. Tenemos algunos testimonios, ya que ya estamos en nuestra octava generación de taller de Design Thinking y en nuestra sexta generación de taller de Lean Startup. El menos innovador en este taller se convierte automáticamente en innovador. Las sesiones interactivas del taller empuja a uno mismo a ser creativo. Director en CEIM de Chile, Manuel Jo. Buen balance entre teoría y práctica, lo recomiendo a ojos cerrados. Gerente de Casandina. También tenemos de Carla Toledo, del Grupo Sura, y algunos otros testimonios. Aprendí a confiar en mis ideas, plasmarlas e incluso mejorarlas. Mayra Ávila, subjefa de Alimentos y Bebidas de Atlantic City. También tenemos el testimonio de Yasmín Chota de RIMAC y de la gerente de Business Market de Primax. Pocas veces un curso me mantiene tan conectada y concentrada como el diploma de Design Thinking de Galea Set. Tenemos también los testimonios de algunos emprendedores, Bruce Oré, Nicolás Pereira. Después de haber estado 3 años trabajando en una agencia de turismo y viajes, acabo de validar el verdadero problema de mis clientes. Y ahora les vamos a compartir un video. No sé si el video está corriendo por ahí. Parece que el video se colgó. Sí, al parecer se ha colgado. Entonces voy a ir abriendo las preguntas para contestar las preguntas que nos han ido dejando. Así es, mientras Paula va abriendo las preguntas, los invito a que conozcan en el link que se han dejado y que se ha compartido, donde pueden dejar sus datos para que puedan recibir la información en el brochure detallado de los programas que estamos haciendo, o también, si tienen interés en que podamos contactarlos para hacer un diagnóstico de su organización y ver de qué manera, con las herramientas de la innovación, podemos apoyarlos en desarrollar soluciones innovadoras, pues encantados de contactarlos. Así que tú me avisas, Paola, cuando estemos listos para empezar con las preguntas de las personas que nos acompañan y de las que han ido dejando sus consultas antes de la presentación.
Nos pregunta Héctor Calderón, es su superintendente de proyectos, ¿cómo aplicar Design Thinking en la gestión de proyectos? Ok, es muy buena pregunta porque normalmente las personas que están en gestión de proyectos les gusta tener todo planificado con un cronograma y tiempos de entrega y presupuestos previamente calculados. Y una persona que está en gestión de proyectos por lo menos considera que mejor gestor es el que lo hace en la menor cantidad de tiempo y que obtiene el menor presupuesto posible. Eso funciona muy bien cuando estamos, digamos, trabajando en cosas que son predecibles. Pero en el mundo de lo impredecible, es como si me pidieran que hagamos un proyecto para una pregunta como esta. Quiero que por favor hagas un proyecto para crecer en ventas 30% durante los próximos 5 años cada año. O sea, una cosa es hacer un proyecto para construir una casa y otra cosa es hacer un proyecto que involucre tantas variables tan difíciles, tan complejas como trabajar con gente, convencerla, desarrollar nuevos productos. El nivel de complejidad es abrumador. Para esos casos, el trabajo de proyectos específicamente con tiempos de entrega, plazo y ejecución no es la mejor herramienta. Y justamente el Design Thinking lo que hace es aplicar una herramienta que explora las oportunidades, detecta oportunidades y valida las oportunidades para tener certeza de que lo que nosotros suponemos que va a funcionar realmente va a funcionar. Y solo así recién avanzamos en el proyecto que estamos desarrollando. Una vez que ya lo tenemos validado, recién se configura un cronograma, un presupuesto, etc. Entonces, esta parte de Design Thinking es previa, es para reducir la incertidumbre y convertirla en certeza. Entonces, una persona que trabaja en proyectos, cuando aprende estas herramientas, lo que hace es complementar su conocimiento de proyectos con un conjunto de herramientas que le va a permitir definir mejor los alcances y los objetivos del proyecto y no dejárselo solamente a la persona que viene y los plantea. Porque probablemente la persona que los plantea no tenga claro muchas variables y las va a dar como supuestos. Exactamente. Proyectos que son aplicados y donde tú ya específicamente tienes una tarea concreta que hacer y está muy claro los pasos, no necesitas design thinking. Para eso no es necesario, para eso simplemente ejecutas la tarea. Sin embargo, si tú te das cuenta que una vez que ejecutaste todos los pasos, lo entregas y el proyecto no resulta, o la gente no lo acepta, o el producto no se compra, o la casa no se vende, algo pasó, ¿verdad? Porque puedes haber hecho excelente la casa, pero nadie la quiere comprar. Ese escenario, ¿no?, en donde ya la impredecibilidad es compleja, donde va más allá de hacer la tarea, sino de interactuar con una realidad y hacer que el motivo por el cual se hizo el proyecto realmente funcione, no solamente el proyecto en sí. Como digo, yo puedo cocinar una receta y copiar la receta exactamente igual a la que está en el libro, pero si a nadie le gusta y nadie lo quiere comer, ¿de qué me sirve haber hecho la receta perfecta? No lo sé. La satisfacción personal de saber copiar y hacer recetas. Pero justamente de lo que se trata de Design Thinking es de ir más allá, es de entender cuál es el impacto de lo que yo quiero hacer, el por qué lo estoy haciendo, para qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué estoy haciendo el proyecto que estoy haciendo? ¿Cuál es la finalidad que tiene? Hacerlo nada más en sí mismo, estoy seguro que no es la finalidad. Está para generar valor para alguien, está para generar valor para la organización, está en generar valor para un área. Eso, el impacto, es lo que cualquier persona que trabaja en proyectos va a aprender con Design Thinking. Paola, si hay otra pregunta. Sí, Shirley Abad, de la rama magisterial, nos pregunta, en estos tiempos de pandemia, ¿cuántos se han utilizado estas herramientas? Muchísimo, ¿no? Yo les diría que, como les estaba contando, no quiere decir todavía que esté muy difundida. Lamentablemente, me encantaría que estuviera mucho más difundida. Me encantaría que muchas más personas la conocieran. Y por eso hacemos estas charlas donde tratamos de explicar, en la medida de lo posible, todo lo que conocemos sobre design y responder preguntas para que ustedes se lleven también un conocimiento valioso.
Pero en las organizaciones que lo aplican en el país, mostré justamente un cuadro donde lo aplican todos los días. O sea, es parte de su día a día. En los proyectos en los cuales hay incertidumbre, que como todos nos damos cuenta, cada vez es un porcentaje mayor de los proyectos que hay en una organización. Es más, normalmente los proyectos más importantes no son los proyectos predecibles, porque los proyectos predecibles se los puedes encargar a alguien más junior. ¿A dónde van los proyectos más importantes, los más complejos, donde hay variables impredecibles grandes? Y justamente es un nivel más estratégico el que una persona necesita para poder aplicar las herramientas. Y ahora, si hablamos de un emprendedor, con mayor razón, un emprendedor vive en la incertidumbre, vive con recursos escasos, vive con cosas que pasan que no había previsto. Y debe entender cómo enfrentar esos desafíos con herramientas que justamente le permitan adaptar mejor a esa realidad, adaptar mejor a ese cambio continuo que está existiendo. Y en esta realidad con mayor razón. O sea, si hablamos que es útil dentro de una empresa grande, imagínense lo útil que es para una persona que está tratando de, por ejemplo, reinventarse su pequeño negocio. O sea, no van a poder pagar una consultoría. Probablemente, de repente, escapa a las posibilidades de pagarla, pero capacitarse, pero por supuesto que sí, y aplicarlo con mayor razón. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con unas empresas que son pequeñas, realmente, pero que los apoyamos a, por lo menos, si tienen una idea nueva, ayudarlas a validar su idea nueva con una inversión muy pequeña, pero que por lo menos tengan certeza de que después cuando ya la quieran ejecutar, cuando quieran implementar y cuando ya tengan que gastar, estén gastando en algo que realmente le va a dar resultados. Así que yo creo que sí siempre vale la pena poder testear sus ideas en unas 5 o 6 semanas, tener una claridad de que efectivamente esta idea, este proyecto, esta ampliación nueva que quiero hacer, o quiero abrir una oficina nueva en otra ciudad, o quiero traer un nuevo producto para mi línea, para importarlo, o quiero abrir una nueva división en mi empresa, o quiero contratar 3 o 4 personas para una nueva área. Son decisiones que van a costar dinero, ¿correcto? Entonces, tener una herramienta que te permita en 5 o 6 semanas tener claridad, ¿no?, de que esa decisión que vas a tomar va a dar resultado, es maravilloso. Estoy seguro que muchísimos emprendedores me van a entender que han invertido dinero en ideas que no le han funcionado, pero ya invirtieron todo el dinero. Y si eso, como digo, es importante para una empresa grande, imagínense para un emprendedor que tiene el presupuesto mucho más ajustado y donde quiere realmente invertir en cosas que finalmente terminen funcionando. Entonces, por eso nosotros siempre incentivamos de repente el emprendedor no va a poder acceder a una consultoría porque normalmente no están al alcance, pero sí a capacitación, a formación, ya que lo puedan aplicar estos principios. Y si desean una guía, tenemos también un formato para pymes que pueden trabajarse con una guía y un acompañamiento y en pocas semanas tener por lo menos claridad si la idea va a caminar o no va a caminar, que es al final lo que realmente importa. ¿Qué otras preguntas tenemos? Sí, una pregunta de Edith Granados. Medios para saber las necesidades en estos tiempos. Eh, hay muchas herramientas, ¿sí? Te podría hablar, por ejemplo, la más popular es el marketing, ¿verdad? En el marketing uno aprende a identificar necesidades. Uno hace encuestas, ¿verdad? Hace focus groups, pero por lo general necesitas muchas personas, como en las encuestas, para llegar a tener conclusiones. Y los focus group necesitas un especialista, un experto, que pueda evitar que las personas se contaminen en sus respuestas. Y por lo general por eso se contratan psicólogos o personas que tienen mucha experiencia para poder manejar los grupos y el costo es relativamente alto. Otro camino es usar las técnicas de la empatía, que justamente son las que aprendemos en Design Thinking. En la empatía lo que hacemos es conversar no con muchas, pero con pocas personas, pero de manera muy profunda, y aprendemos a hacer las preguntas correctas para tener la información que realmente revele no solamente lo que dicen que les gusta, sino que lo que está escondido, lo que está en el fondo. Y encontrar eso, encontrar lo que se conoce como el insight o esta verdad, esta causa profunda que hasta a veces la propia persona desconoce, no sabe que tiene
esa necesidad escondida. O sea, no ha sido consciente porque normalmente no nos estamos autoanalizando todo el tiempo, pero cuando nadie se está autoanalizando en por qué estoy comprando la margarina tal o la mantequilla tal. O sea, nadie está haciendo un proceso tan profundo para conocerse, ¿verdad? ¿A quién le interesa conocerlo? Al que vende mantequilla. Entonces, por lo general, a veces las personas ni saben exactamente las motivaciones que los llevan a decidir A o B. No lo saben porque no es su tema. No viven de eso, al contrario, eso solamente compran y ya, deciden, y ahora, ¿por qué? ¿Y cuál fue la ruta? ¿Y por qué decidí A y no B y C? Bueno, puedo tener una idea general, pero a profundidad a veces ni la misma persona lo sabe. Entonces, en las herramientas que usamos en design, entramos en la profundidad y entendemos esos detalles sutiles que terminan decidiendo por A o por B. Y con muy pocas entrevistas, esto está validado, inclusive nosotros tuvimos justamente una formación en el MIT para entender esta parte desde la mirada de ellos y con los, digamos, los estudios adecuados que lo sustentan, que con muy pocas personas, haciendo las preguntas correctas y con la técnica correcta, podemos lograr que nos den una información muy valiosa y construir esta investigación de las necesidades. Entonces, ahí te he dado varias opciones en función a lo que desees en tus objetivos. Tenemos otra pregunta de Evelina Luna, del Scotiabank. ¿Cuál es el paso a paso para aplicar Design Thinking en iniciativas transformacionales? Okay. Estamos hablando de un banco grande. Puedo contar así rapidito, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, trabajamos con Profuturo hace unos años atrás, que es del grupo, pero estamos hablando de hace varios años atrás, ya sabemos que ha cambiado bastante la estructura, antes que entre la nueva gerencia general, o sea, estamos hablando de 2015 creo, o algo por ahí, y en este proceso conocemos un poco la historia de cómo ha sido el proceso de transformación, hemos seguido también con alguna información de lo que ha pasado después. ¿Qué es lo que ocurre con un proceso de transformación? Para los que no conocen, de repente la palabra transformación, les puedo hacer un breve resumen. De lo que se busca con la transformación es que la organización pueda crear un modelo de negocio, una forma de hacer creación de valor hacia sus clientes, pero que se sostenga no en la tecnología que se tenía cuando se inició el modelo de negocio en la historia. Por ejemplo, la tecnología, los modelos de negocio como un banco tienen pues siglos, ¿verdad? Y la forma como está estructurado un banco en el fondo casi no ha cambiado en siglos. Lo que ha cambiado de repente son las herramientas, pero es casi la misma lógica, ¿no? Presto dinero y por un diferencial, después cobro una diferencia entre lo que ahorro y lo presto y gano ahí, o gano con las operaciones como tipo de cambio, etc. Pero en lo que se está buscando en un proceso de transformación es entender la tecnología que existe hoy, la más avanzada que podamos disponer para crear valor y rediseñar el modelo de negocio. Si bien es cierto, parece que es un tema muy técnico y de mucha tecnología, los que pasan por un proceso de transformación digital saben y lo pueden, pregúntenle a cualquiera, es más, uno de nuestros invitados, que justamente que pueden buscar en nuestro canal de YouTube, es una persona que ha trabajado en la creación de áreas de transformación digital en 2 instituciones financieras, y lo conocemos, fue una persona que estudió con nosotros, lo tuvimos como alumno en nuestros programas. Y hace muchos años, ¿no? Y ahora ya tiene una carrera en eso. Y él nos contaba que en el proceso de transformación, la parte más compleja es la mentalidad, más que la tecnología. La tecnología, por último, se compra. Es cuestión de capital, es cuestión de dinero y de seleccionar bien al proveedor. Lo complejo es la gente, la mentalidad que se necesita para que las personas que están en la organización realmente adopten la cultura y los hábitos necesarios para que la inversión en la nueva tecnología dé resultado. Como esta tecnología, normalmente la más avanzada, y hablamos de avanzada de verdad, ¿no? Estamos hablando ya bancos, estamos hablando de tecnología tipo, por ejemplo, blockchain, o estamos hablando de tecnología cloud, ¿verdad? O estamos hablando de tecnología de inteligencia artificial, ¿no? O machine learning, etcétera. Entonces, estamos hablando de tecnología bastante avanzada, pero hay un cambio no solamente en la tecnología, hay un cambio en la filosofía de la organización que se tiene que construir de manera distinta para realmente sacarle provecho a esa tecnología. Descentralizar, por ejemplo,
¿no? O que las funciones que son automatizables sean automatizadas y las que no son automatizables sean hechas por personas. Y nos vamos a sorprender de cuántas cosas que hacemos hoy día ya podrían ser automatizadas. Y eso impacta en las personas, impacta en la cultura, impacta en la forma de trabajo. Y ese impacto, dependiendo de la velocidad que la organización quiere generar la transformación, puede ser muy duro, ¿no? Tanto que conocemos casos de cambios de gerencia para poder acelerar el proceso de transformación. Y seguramente el participante que nos ha hecho la consulta entiende de lo que estoy hablando. Entonces, en un proceso de transformación, una herramienta de Design Thinking es la pieza básica sobre la cual se construye el cambio de la mentalidad de las personas. Porque el Design Thinking tiene varios atributos que se necesitan en un proceso de transformación. Uno de ellos, ¿cuál es? El trabajo empático, el ponerse en el lugar del otro. Otro, el trabajo colaborativo, el trabajar en equipo de manera interdisciplinaria. Otro adicional, la parte creativa, el perder el temor a soltar ideas grandes, a proponer ideas potentes. Una de las cosas que nosotros notamos cuando trabajamos con equipos de tecnología, o sea, áreas de TI, es que mucha de la formación que han recibido los profesionales de TI los lleva a ser extraordinarios ejecutores de las tareas que les encargan, pero no necesariamente tienen, digamos, la costumbre o el hábito de estar diseñando estrategias, ¿verdad? Y aportar ideas para la creación de cosas. Son extraordinariamente para construirlas, pero no necesariamente para generar grandes estrategias. Y hablamos en todo nivel, porque el estratega no solamente es el que está arriba. Cuando hablamos de equipos que se han transformado culturalmente, la estrategia está descentralizada en todas las personas que intervienen en el diseño de un proceso. Entonces, acortando el tema, es un tema súper interesante y agradezco la pregunta porque transformación es una de las cosas que más nos gusta a nosotros como consultora. El Design Thinking es una de las herramientas metodológicas que permite que un proceso de transformación parta de donde debe partir, que es en el cambio de mindset, el cambio de mentalidad de los equipos, que les permita incorporar algunas habilidades blandas básicas para poder desarrollar con éxito cualquier cambio de adaptación tecnológica fuerte, como vendría a ser una transformación digital. No sé si a otras preguntas. Sí, Néstor Mamani nos pregunta, ¿cómo aplico Design Thinking en la educación? Ok, educación, otro tema que nos encanta. Sí, Y no, o sea, no estamos hablando por otro, ¿no? Paola, por ejemplo, es magíster en educación, yo tengo un doctorado en educación, o sea, hablamos y enseñamos todo el tiempo, así que nos encanta el tema de la educación. Tenemos un cliente que hemos trabajado con ellos y que entendimos mucho todo el mundo educativo, tanto colegios públicos como privados, y en diferentes niveles, y cómo las organizaciones privadas influyen también en el proceso educativo, etc. Y puedo contar que justamente una de las cosas que se contribuyó en esta organización es el aplicar design y otras herramientas más, no solamente design thinking, y otras herramientas más, para que puedan comprender dos cosas: cómo mejorar e innovar la relación que hay en la organización como colegio, ¿sí? Y cómo innovar dentro del aula, que son dos niveles distintos, ¿no? Una cosa es la parte organizativa del colegio, administrativa, la relación, digamos, de los docentes y su formación y cómo esto va a impactar en los niños, pero aparte está el tema de cómo los niños van a aprender herramientas, competencias, aplicando de repente alguno de los marcos de trabajo del design. Entonces, en esos dos niveles se trabaja. También tenemos otro cliente con el que hemos trabajado cómo diseñar justamente difusión, ¿verdad?, de una institución educativa, cómo difundirla en la población escolar. Pero no hablamos, pues, de acá de Lima, ¿no? Hablamos a nivel nacional, hablamos de llegar a sectores, incluso escuelas rurales. O sea, ¿cómo hacemos para que se convenzan de entender, digamos, su problemática y que la educación sea un camino para salir de esa problemática que ellos tienen? Y aplicando herramientas como el Design Thinking, hicimos muchos proyectos, como les repito, que están ahora en marcha y están hechos justamente para este mundo híbrido que estamos viviendo, donde tenemos un poco de presencial y un poco de virtual, ¿no? De repente a algunos les sorprenderá, a otros no, pero hay muchos niños hoy día que estudian por WhatsApp, ¿no? O sea, llevar un curso por WhatsApp, se imaginarán, los niños están recibiendo cosas así. Pero digamos,
En el tema educativo, para simplificarlo, yo diría que hay 2 o 3 grandes componentes en los que se puede aplicar Design Thinking. Uno, en la parte administrativa, operativa del colegio, de la institución educativa. Otro, en el aula, como herramienta para promover la creatividad y la capacidad de crear soluciones de los estudiantes. Y otro, para las instituciones educativas en su parte comercial, cuando quieren crecer, cuando quieren expandir. Entonces, en esos ámbitos se puede aplicar Design Thinking. Yo sé que ya el Estado, lo sé porque cuando estábamos viendo nuestros, digamos, estaba revisando, pues, ¿no? Los materiales que hay de Design Thinking en la Internet. Había muchos que habían, chicos que estaban estudiando Design Thinking porque les habían dicho que estudien a través de Aprendo en Casa, ¿no? El año pasado. Así que sé que el Estado está promoviendo que los chicos aprendan de Design Thinking, me parece genial, ¿no? Porque la escuela pública es una de las cosas que más podría aprovechar de generar innovación, pero en el sector privado, pues, tienen más orden y tienen más recursos como para que sea inclusive mucho más productivo. Así que en la educación, el Design Thinking definitivamente es una herramienta que funciona. Es que el Design Thinking es una herramienta transversal, ¿no? Es como aprender matemáticas, ¿sí? Es una herramienta para resolver problemas. Entonces lo puedes usar cuando tienes problemas inciertos, cuando no sabes exactamente qué va a pasar. Design Thinking es una herramienta diseñada para eso. Tenemos una pregunta más ¿Alguna de... otra pregunta? Creo que ya... Sí, ¿Cuántas preguntas nos faltan? nos faltan 2 preguntas. Ok, perfecto, 2 preguntas. Gladys Vilca nos pregunta, y es del UGEL 2, ¿qué herramientas digitales se deben utilizar para la estrategia de Design Thinking? Ok, digamos, el Design Thinking, como le digo, es tener estas fases, ¿no? Que nosotros la usamos de IDEO. IDEO, con la escuela de Stanford, es la que tiene este marco de las 5 fases que les describimos: empatía, definición, ideación, prototipado y evaluación. Estas 5 fases. Cada fase tiene una particularidad. Entonces, cada fase puede usar una herramienta distinta. Pero si yo les recomendaría algo, y es lo que nosotros hacemos, en el mercado hay una variedad enorme de marcas, ¿ok? De herramientas digitales que se pueden utilizar. Las más bonitas, vamos a decirlo así, pueden ser Mural o Miro. Si ustedes conocen de Mural o Miro, son herramientas casi idénticas, son prácticamente gemelas, que funcionan muy bien y son muy estéticas. Ese es su pro. El contra es que consumen bastante recursos de la computadora, ¿no? Y cuando hay muchas personas conectadas, algunas de repente no tienen la misma cantidad de procesador de su computadora y algunos están un poquito más lentos que el resto. Entonces, a veces ese es uno de los problemas. Y hay otra herramienta que es la que nosotros, por ejemplo, usamos en nuestras capacitaciones, porque como tenemos personas de diferentes ciudades del Perú, algunos no tienen la velocidad de Internet que tiene el resto, y nos pasó en las capacitaciones y en los programas, no solo capacitación, sino en la parte de trabajo, en una de las consultorías que tuvimos a finales del año pasado, que definitivamente pues habían personas en ciudades donde el Internet era malo, ¿no? Realmente malo. Entonces, ahí preferimos usar las herramientas que son más ligeras, que no tienen mucha carga, que no complican mucho al procesador. Y el suite de Google es muy útil para eso. Porque al final, más que, recuerden que el design thinking se puede hacer en las paredes, ¿no? O sea, se puede hacer con un plumón, con lápiz. O sea, realmente que la herramienta que intermedie sea muy compleja, no le suma mucho, la verdad. Yo soy honesto, yo no vendo esas cosas, por eso lo puedo decir con total transparencia. Lo importante es que sea algo que todas las personas puedan trabajar y mirar juntas. Entonces, cuando estamos en este mundo virtual, tiene que ser una pantalla donde las personas puedan compartir la información y verla a la vez. Y ahí las herramientas de Google, de Suite, funcionan muy bien para trabajar en la nube y que no necesitan mucha carga y nada. Y nosotros esa lo usamos, por ejemplo, en formación. Ya con algunos clientes que sí ya tienen, ¿no? O usan en sus empresas las herramientas más avanzadas, por así decirlo, también se puede trabajar con ellas. Pero hasta un Jamboard puedes usar, ¿no? O sea, realmente no... más importante es tener claro el proceso que efectivamente tener una herramienta tecnológica avanzada para que las cosas salgan bien, ¿no? Como les digo, el design thinking se puede hacer en paredes con un plumón. Entonces, realmente es bastante simple, ¿no? Y
yo diría que no es algo tan relevante, a menos que sí, pues quieras trabajar con un equipo grande, ¿no? O a nivel internacional y tener varias facilidades para archivar y todo, ahí te recomendaría pues cualquiera de esas dos, ¿no? Miro, Bueno, la última pregunta. Hardy nos pregunta, ¿en qué escuela puedo estudiar Design Thinking? muy bien, excelente pregunta, Harry, te agradecemos mucho. Y esto no estaba programado, ¿no? No estaba, Hardy es él. Harry, no estaba, Hardy. esto no es que habíamos sembrado a Harry, pero le agradecemos ya a partir de hoy es nuestro amigo. Pueden estudiar con nosotros, justamente, ¿no? Yo soy profesor también, enseño en Centrum, enseño en Pacífico Business School, enseño en la Universidad Católica, Paola también enseña en institutos superiores, en AEX, enseña en escuelas de mucho prestigio. Y también tenemos consultores con nosotros que son magísteres en innovación, etcétera. O sea, les podemos decir con total certeza que la calidad de los programas que nosotros hacemos abiertos al público in-house son extraordinarios, o sea, son extraordinariamente buenos, ¿no? Podemos decir también medio en confidencia que muchas personas que han llevado los cursos de repente en otros lados, en universidades que pueden costar un poco más o muchas veces más, deciden llevar el curso con nosotros de nuevo para reforzar sus conocimientos. Yo realmente les invito a que se inscriban en los programas. La inversión es bastante baja, es lo que van a gastar comiendo 2 parrillas en 2 fines de semana, y eso es, ¿no? Y lo pueden utilizar para mejorar definitivamente su negocio o para mejorar definitivamente su entendimiento y el mindset que pueden usar para su, digamos, trabajo en su organización, ¿no? Y si manejan personas, con mayor razón, porque van a poder aprender a justamente entender los principios de la mentalidad necesaria para que lleven adelante un equipo con éxito. Entonces yo los invito y Paola de repente puede volver a compartir el link. Sé que han estado dejando un montón de correos, no sé si los han estado viendo, Paola, los correos pidiendo información. Sí, todos los he estado Ya, apuntando, excelente. así que les voy a estar Si no, mandando igual se toda la comparte el link. información. Harry, si quieres, déjanos por favor tu correo para enviarte la información o escríbenos al número de WhatsApp y encantados de poder mandarte la información, el brochure de lo que tenemos nosotros, ¿no? Los invito también a explorar las herramientas del Lean en unas... Hardy. Perdón. Te había Hardy, es entendido Hardy, Hardy. sí. Sí, sí, sí. No, sí te estaba ¿No? diciendo que era Hardy. Los invito también a explorar en los próximos conversatorios que vamos a tener la herramienta Lean Startup, que es para los que son emprendedores, o sea, los que están haciendo un negocio o que están trabajando en una empresa y quieren ver cómo hacen para emprender, pues Lean Startup también es una herramienta súper potente que en 4 sesiones ustedes van a aprender a utilizarla y aplicarla. O sea, realmente, yo les puedo decir con certeza, porque nos ha pasado, de personas que aprendiendo la herramienta ya han generado dinero en la sesión 5 o 6, o sea, terminado el curso, ya estaban generando dinero con sus, digamos, experimentos que hicieron durante el curso, ¿no? Ahí pusimos los testimonios, por ejemplo, de varias personas que afirman que efectivamente encontraron con nuestros programas realmente la verdadera problemática que tenían con sus clientes, ¿no? Entonces, de verdad que sí son muy efectivas. Eh, me atrevería a decir que yo creo que no exagero en decir que es una revolución en el mundo del emprendimiento esta herramienta metodológica del Lean Startup. En el año 2013 yo la aprendí por primera vez, ¿no? Yo no sabía. Y yo construí mi consultora justamente a raíz de aprender esta herramienta. Yo trabajaba de manera dependiente. Y no solo eso, sino que cuando yo empecé a dictarla, porque después de aprenderla y aplicarla para mí mismo, empecé a enseñarla en el año 2014, eh, quise enseñarla en una universidad y lamentablemente las universidades me decían pues, que esa herramienta no había sido probada en una institución educativa gigante. Muy bien, en el año 2015, la Universidad de Harvard la empezó a enseñar en su maestría, ¿no? O sea, a ese nivel, o sea, bueno, acá en Perú no la habían visto, pero en Harvard la vieron como una herramienta básica para sus alumnos en la maestría en el 2015. Para que vean que no es tampoco tan vieja la herramienta, ¿sí? Tiene pocos años
pero que si ustedes van a cualquier concurso de startups o vayan a cualquier incubadora de negocios que hay en el país o en el mundo, les van a hablar de Design Thinking, les van a hablar de Lean Startup y les van a hablar de las habilidades blandas para manejar los equipos que se requieren justamente para poder generar innovaciones y emprendimientos exitosos. Entonces, de verdad que los invito a que investiguen, lean sobre nosotros también, no me crean a mí, entren a mi página, entren a Galea Júpiter o entren al fanpage de Galea Júpiter Consulting, donde van a poder también conocer lo que hacemos, ¿verdad? Pueden entrar a LinkedIn, ¿verdad? De Galea Sexet en LinkedIn, donde pueden ver ahí las personas que han estado participando con nosotros, hasta les pueden escribir y preguntar a cualquiera, escriban, le digan, oh, te he hecho un curso, ¿no? Con Galea, ¿sí? ¿Qué tal? O sea, ellos le van a vender el curso, porque de verdad que son personas que están muy satisfechas con los resultados. Así que los invito a inscribirse, a dejar sus datos y aprovechar este precio que estamos haciendo, porque como no tenemos que pagar aulas, ¿verdad? No tenemos que invitarles un coffee break, un cafecito y un sanguchito, como hacíamos antes. Entonces los precios son irrepetibles, ¿no? Ya cuando empecemos en el mundo presencial de nuevo, bueno, van a tener que pagar el costo del aula, van a tener que pagar el costo del sanguchito y del cafecito y de los post-its. Y ahorita eso se lo están ahorrando. Por eso podemos dar estos precios, pero es algo solamente mientras dure esto. Y no ¿Sí? Así solamente eso, que, ¿no? Sino que creo que son las metodologías ideales para estos momentos, ¿no? Es así bien es. importante conocer estas metodologías ahora y de verdad eh, puede sonar un poco, digamos, pero puedo decir con mucho orgullo que mucha gente dice que recién con nosotros llega a entender las metodologías, ¿no? ¿Quiénes enseñan acá en el Perú? Que es lo que nos está preguntando Hardy, todas las universidades, ¿no? Todos los institutos, las universidades, igual también el extranjero, Harvard, puedes llevar directamente cursos con En el ID o MIT, en el MIT, ¿no? Pero, ¿qué lo hace más significativo llevarlo con nosotros? Que nosotros lo hemos aplicado, ¿no? En empresas peruanas. Tenemos 7 años enseñando esto y como dice Juan antes que Miguel, nadie, ¿no? ¿no? Ustedes, Antes que ninguna universidad sí, lo o dicte, sea, nosotros ya lo dictábamos. ustedes podrían decirme, Paola, quiero llamar a toda tu lista, son como 1000, creo, a y yo les podría dar su teléfono para que ellos mismos les recomienden nuestros talleres. Em, Me da mucho orgullo, en verdad, decir que nosotros ponemos mucho empeño en que la herramienta sea muy bien entendida y que también se vayan con las habilidades blandas que se necesitan, porque eso es lo que muchas veces nos olvidamos. Para aplicar design, para aplicar lean, para aplicar en generar la innovación, se necesitan muchas habilidades blandas nuevas. Y nosotros ponemos mucho empeño en que ustedes entiendan cada habilidad blanda que van a tener que desarrollar en cada momento. Entonces, en verdad los invito, como dice Juan Miguel, cuando volvamos a la presencialidad, que ojalá volvamos, ¿no? Eh, no vamos a tener estos precios y de repente tendremos precios especiales para ustedes para que lo puedan vivir presencialmente también, ¿por qué no? Entonces, ojalá podamos contar con ustedes en nuestros cursos y agradecerles mucho el interés que han tenido y habernos acompañado en este conversatorio, ¿no? Así es. Bueno, por mi lado, muchísimas Así gracias a que Hardy todos. nos ha dado el gusto de poder contarles un poco de nuestros talleres con su pregunta. Hardy, te invitamos a todos los conversatorios, te esperamos. ¿Ya? Sí, Te has convertido en nuestro participante estrella de la noche. Así que te sí, de todos agradecemos los mucho. vamos en el conversatorio 34 y nos hizo la pregunta perfecta. Sí, así es. Muchas Entonces, de gracias verdad a que les todos por agradecemos a acompañarnos todos hoy. por su tiempo. Ah, excelente, Hardy. Vas a estar en el taller. Perfecto, ahí nos vamos a conocer entonces. Encantado. Perfecto. Muchas Les gracias. agradecemos a todos, de verdad, por su tiempo. Esperemos que disfruten mucho la experiencia educativa de participar en nuestros talleres, que realmente, y si no participan con nosotros, por lo menos exploren, googleen, revisen sobre ese programa, investiguenlo, comparen, ¿no? Vean qué hay, cuántas propuestas hay, y cuando se sientan que han recorrido bastante, acuérdense de nosotros y pregúntenos, no pierden nada de saber qué cosa es lo que estamos ofreciendo, qué nuevas cosas estamos haciendo. Los invitamos también para la próxima semana.
Vamos a estar con, creo que el tema que sigue es justamente habilidades Habilidades blandas. blandas. Sí, la próxima semana vamos a exponer sobre la siguiente parte, que es habilidades blandas para innovar, ¿sí? Donde vamos a aprender justamente qué cosa es lo que se necesita, cómo tiene que ser una persona en su vida diaria para poder ser innovadora, ¿no? Que es un tema que no hemos conversado hoy día. Ya es una parte más de la persona, ¿no? Cómo se tiene que comportar, qué actitud debe tener, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en el próximo conversatorio, que es el próximo jueves. Así que los invitamos también ya desde ya. Sus nombres ya están registrados, ¿sí? Si ustedes no han entrado por el link, pero no han dejado sus datos, entonces dejen su correo, porque así los incluimos en las invitaciones ya para los otros conversatorios que vamos teniendo todas las semanas, ¿sí? Les agradecemos muchísimo nuevamente por su tiempo. Los invitamos el próximo jueves a que nos acompañen. Y así todos los jueves este mes de abril vamos a estar con estas charlas, ¿sí? Y bueno, nada, por mi lado, muchísimas gracias y esperemos que este domingo, ¿sí? Todo sea felicidad para todos y todos estemos contentos. Así que Gracias, hasta muchas luego. gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Ahí están dejando correos, así que te dejo, Paola, para que ya termines de tomar nota, por favor, de los correos que están dejando. Sí, está bien, no hay problema, gracias. Ok, listo. Muchas gracias a todos y ya nos vemos la próxima semana.